El origen del heavy metal siempre se ha debatido por décadas. Existen quienes dicen que la primera canción de este prominente género musical se la debemos a Led Zeppelin, otros aseguran que ya desde hacía algunos meses atrás, Blue Shit y su álbum Vincebus Eruptum contenían ya canciones que se podían considerar parte del género. Pero el consenso general es que Black Sabbath y su segundo álbum Paranoid del 1970 tienen las primeras canciones de puro heavy metal como la misma Paranoid, War Pigs y Iron Man. Pero el debate sigue abierto, pues hay quienes aseguran que las primeras canciones de heavy metal se las debemos a Deep Purple. Pero, ¿cuál fue el primer álbum de puro heavy metal sin elementos del blues o el rock psicodélico? A continuación hacemos un análisis del tema, pero te advierto que esto se pondrá muy polémico en un video que si eres fanático del heavy metal tienes que verlo. Comencemos con un poco de contexto. Aunque Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple se consideran los más importantes pioneros del heavy metal, es bien sabido que sus primeros álbumes tuvieron elementos del blues y el rock psicodélico, herencia de la década de los 60 que todavía conservaban. El heavy metal fue evolucionando. Más adelante se mezcló con el punk y dio origen a un movimiento muy importante conocido como la New Wave of British Heavy Metal, cuyas agrupaciones más representativas fueron Saxon, Def Leppard y por supuesto Iron Maiden. No obstante, unos meses antes de que explotara dicho movimiento hubo dos álbumes clave que curiosamente serían los segundos álbumes publicados por sus respectivas bandas. Estoy hablando de Rising the Rainbow y Sad Wings of Destiny de Judas Priest. Como muchos ya sabrán, Rainbow es la agrupación musical que formó el icónico guitarrista Ritchie Blackmore tras su partida de Deep Purple, y Judas Priest, pues no necesitan presentación, pues son una de las bandas más importantes de heavy metal de toda la historia. Ambos álbumes fueron publicados en 1976, uno en marzo y el otro en mayo, con escasas semanas de diferencia el uno del otro. Judas Priest en Sad Wings of Destiny no solo ya había dejado atrás sus subgéneros laterales para crear así un álbum de heavy metal puro y potente, sino que además ya empezaban a coquetear con el speed metal. Rainbow, por su parte, en Rising, además de tener un álbum íntegramente de heavy metal, comenzaba ya a tener tintes de power metal. Regresemos por un momento a la New Wave of British Heavy Metal. Si bien las bandas más conocidas surgidas en esa época fueron inspiradas por muchos artistas, se podría decir que hay 5 álbumes clave que inspiraron todo el movimiento. El debut de Motorhead de 1977, Phenomenon de UFO de 1974, Jailbreak de Thin Lizzy en 1976 y por supuesto Rising y Sad Wings of Destiny, los más importantes de esta lista y cuyo sonido fue la principal fuente de inspiración para muchísimas agrupaciones de años venideros. Más adelante, cuando lograban encumbrarse tanto Ramones como Sex Pistols, el heavy metal empezó a adoptar aún más elementos del punk, dando origen a subgéneros muy importantes, pero eso es otra historia. Respecto al tema del tiempo y fechas, es muy difícil determinar quién tuvo idea del sonido definitivo del heavy metal. Esos estruendos son conocidos por todos los fanáticos, pues entre los dos álbumes hay al menos 2 meses de distancia. Podríamos decir que Judas Priest al publicar Sad Wings of Destiny el 26 de marzo de 1976 fueron primero, pero Rainbow podría haber estado ya escribiendo las canciones desde antes que a Judas Priest se le ocurriera dicho sonido para sus canciones. Hablemos de estos discos. ¿Por qué su sonido fue tan importante para el mismo heavy metal y todos los subgéneros que nacerían en los años venideros? Empecemos con lo que fue el primero cronológicamente por escasas semanas, Sad Wings of Destiny. Como sabemos, es el segundo álbum publicado por Judas Priest. A diferencia de su debut Rock'n'Rolla de 1974, este álbum ha abandonado por completo sus elementos del blues y el rock psicodélico que caracterizaban al trabajo anterior. En Sad Wings of Destiny, Rob Halford usaba su poderosa voz y tonos agudos para brindarle una gran energía a sus canciones, pero también una atmósfera sombría, elemento que caracterizaba al heavy metal más adelante.
Las guitarras también son más poderosas que en el álbum debut y la complejidad musical es mucho más notoria. Por otro lado, Rainbow and Racing, el cual también es su segundo álbum, también abandonaban todavía más los elementos del blues en su debut, pues su vocalista, el legendario Ronnie James Dio y su potente pero melodiosa voz, la que hace que las canciones sean muy distintivas gracias a su característica impronta. Debido a que Ritchie Blackmore desde Deep Purple hacía gala de fuerte inspiración en la música clásica, no es de extrañar que en Racing esos estribillos no solo ya fueran de heavy metal, sino que también sentaron las bases para tanto el power metal como también hasta el metal neoclásico. Entonces, si hay que decidir qué álbum inspiró a más géneros que llegarían en el futuro, sí, Sad Wings of Destiny sentó las bases para el speed metal, pero Rising sentó las bases para el power metal y el metal neoclásico. Pero alto ahí, no tan rápido. ¿Eso no significa que Rainbow fue más importante que Judas Priest? Pues aquí es donde la balanza se vuelve a equilibrar. Si bien Racing the Rainbow fue muy importante y el álbum siguiente, Long Live Rock and Roll de 1977, continuó con esa larga línea de heavy metal poderoso, sería hasta ahí que llegaría la genialidad musical de esta banda. En los años siguientes tendrían entregas mucho más orientadas al pop. Así es, a diferencia de Judas Priest, que continuaron haciendo heavy metal cada vez más pesado a lo largo de su carrera y que continúan a la fecha de la publicación de este video, Rainbow no fueron tan constantes con sus álbumes ni tampoco se mantuvieron dentro del heavy metal. Y mientras Judas Priest publicaron obras maestras del heavy metal como Screaming for Vengeance de 1982 y Defenders of the Faith de 1984, en los años 80, Rainbow publicaron álbumes muy sólidos pero con mucha menos importancia de la que tuvieron los de Judas Priest. Entonces, ¿cómo poner este veredicto en palabras simples? Si se trata de relevancia para el género, Sad Wings of Destiny tiene la victoria, pero si se trata de la complejidad y propuesta musical, Rising tiene la victoria. No obstante, muchas más bandas de heavy metal te dirán que su inspiración fue Judas Priest, ya que Rainbow, aunque fueron muy importantes, no se convirtieron en íconos del calibre de la banda de Birmingham. Es por eso que el debate sigue abierto hasta el día de hoy, no solo por la cercanía en cuanto a las fechas de publicación, pero también por la influencia tan importante de ambos trabajos. Y eso, amigos, son los álbumes que terminaron por definir el heavy metal como hoy lo conocemos. Pero ¿y tú qué piensas? ¿Cuál crees que fue el primer álbum del género? Haznos saber tu opinión.